a todo el pueblo boliviano y también dirigirme a todos los actores mineros. Estaremos ampliando esta información en instantes, nada más. Ese acuerdo entre el Ministerio de Minería y la Central Obrera Boliviana. Son las 20:40. Permítanme saludar gentilmente a Pablo Salazar, quien es representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Bolivia, con quien vamos a conversar de un tema muy importante, porque se está buscando mejorar ciertas políticas públicas de acceso y otras en tema de salud como manera prioritaria, razón por la cual se han realizado actividades importantes. Señor Salazar, buenas noches y bienvenido en primera instancia. Paola Saavedra lo saluda desde Televisión Universitaria La Paz. ¿Cuáles han sido estos estudios, este trabajo, esta encuesta demográfica que se ha realizado en Bolivia? Coméntenos los detalles. Hola Paola, buenas noches y saludos a todos y todas. Efectivamente, con el Instituto Nacional de Estadística ha desarrollado una encuesta que se denomina Encuesta de Demografía y Salud, que es una encuesta grande y compleja que ventajosamente se realiza en Bolivia, y felicitar al INE por realizarla. Muchos países de la región no la tienen, incluyendo varios países vecinos. Y el objetivo central de esta encuesta es entender primero el comportamiento de algunas variables claves para entender la evolución demográfica del país, como es el caso de la fecundidad, la mortalidad infantil principalmente, como dos grandes temas importantes desde el punto de vista demográfico, y varios aspectos de salud. Esta encuesta mide desde temas de nutrición, mide temas que tienen que ver con el acceso de las mujeres a controles prenatales, los niños y la vacunación. Tiene también información importante sobre el número de hijos, las expectativas de fecundidad, acceso a métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, conocimiento sobre VIH-Sida, entre muchos otros temas, incluyendo también prevalencia de violencia. Entonces es una encuesta bastante completa e importante. Más o menos son 20.000 hogares en el contexto boliviano, que permiten tener además esta información de forma representativa para las diferentes regiones y departamentos del país, también para los diferentes ámbitos como urbano, rural, y también permite conocer además las diferencias entre, por ejemplo, personas que hablan lenguas indígenas versus las que no. Igualmente para quintiles de riqueza, es decir, permite distribuir la población por el nivel de riqueza que tiene. Entonces, una información muy rica y que permite finalmente entender cómo está evolucionando la demografía del país, y ante todo también cuál es el nivel de avance en, por ejemplo, coberturas de servicios de salud, acceso de las mujeres a diferentes derechos que tienen y que se expresan en la provisión de estos servicios, igual con la niñez y con también las perspectivas en general de las familias. Incluye además información sobre salud reproductiva y salud sexual y expectativas de fecundidad de hombres, por ejemplo. Señor Salazar, ¿cuáles son aquellos datos importantes que usted podría resaltar que se han encontrado dentro de este, que es un tema muy amplio y fundamental para de aquí en adelante poder plantear políticas públicas a propósito del tema salud, sobre todo en poblaciones como mujeres y niños? Sí, paso inmediato. Primer gran tema, yo creo que nos muestra y nos ratifica algo que habíamos venido viendo en los registros administrativos de los últimos años, y que explican también las cifras preliminares que se presentaron el año anterior del Censo de Población y Vivienda, y es una reducción en la tasa global de fecundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectativa en este momento del número de hijos por mujer que se observa en Bolivia en promedio es de 2.1, lo cual es aproximadamente casi 0.5 hijos menos de lo que estaba previsto en las proyecciones poblacionales. Esto simplemente significa que las mujeres en el contexto boliviano han logrado ir cerrando una brecha que es importantísima. Viendo las encuestas anteriores, en el año 2008, por ejemplo, la diferencia entre la fecundidad ideal que decían las mujeres y la que observábamos que efectivamente tenían era de 1.4 hijos por mujer, es decir, había 1.4 hijos más en promedio en las mujeres bolivianas de lo que era su nivel ideal de fecundidad. Lo mismo en el año 2016 veíamos que esa diferencia era de 0.8 hijos por mujer. En esta encuesta encontramos que es de 0.2, es decir, parte del tema es que cada vez más observamos cómo cada vez más las mujeres tienen una capacidad de decidir realmente de una forma más efectiva el nivel de fecundidad que quieren tener, es decir, cuántos hijos y en qué momento quieren tenerlo. Entonces,
creo que ese es un primer tema importantísimo. Ahora, esto tiene implicaciones evidentemente en la forma como va a darse la provisión de servicios, la estructura de la población, y ya observamos en las tendencias de los últimos años alrededor de los registros de nacimientos que vamos en el CERESI, los registros de vacunación de vacunas universales como la BCG, observamos cada vez menos niños que están naciendo en el contexto boliviano, y esto nos confirma esa tendencia. El primer tema, para decir que eso nuevamente no es igual en todo el país. Vemos diferencias por departamento, vemos también diferencias específicas entre grupos. Por ejemplo, es mucho más alta la fecundidad en mujeres que aprendieron a hablar en idiomas indígenas, de aquellas que tienen, ¿no es cierto?, el castellano como su lengua principal. Tenemos, por otro lado, diferencias sustanciales entre niveles rurales y urbanos, y también entre diferentes grupos de edad, niveles de escolaridad y rango y estrato socioeconómico. Entonces, vemos que aunque hay progresos no son iguales y no son similares en todo el país, ni son similares para todas las personas. Ese es un primer tema, creo que clave. A la larga, ¿qué implica? Vamos a tener la posibilidad de, por ejemplo, enfocarnos más en servicios de mayor calidad y probablemente menos en términos de simplemente la expansión de cobertura. Entonces, esto implica que podemos tener en muchos casos una priorización de inversiones. Un segundo tema importante a considerar en este aspecto es que también hay una reducción sustantiva de la tasa específica de fecundidad adolescente, que llamamos la TEFA. Entonces, en general observamos una reducción de 33% aproximadamente, 32.4%, es decir, un tercio. Es lo que cae la tasa específica de fecundidad adolescente que observábamos en el año 2016 respecto a lo que observamos en el 2023. Esto principalmente lo que quiere decir es, y hace consistencia con lo que estamos observando en las cifras generales también que nos entrega el Ministerio de Salud. Aproximadamente 25,000 niñas menores de 19 años, entre los 15 y los 19 años, fueron madres en el año 2024. Es consistente con lo que estamos viendo, y cuando en el 2016 esa cifra era de 64,000. Es decir, vemos una reducción bastante significativa, a un ritmo acelerado. Poco menos la reducción, pero todavía vemos reducción también en los niveles de la fecundidad de niñas de menos de 15 años, las que están, ¿no es cierto?, entre 10 y 14 años, también hay una reducción, no tan fuerte, no tan grande, pero vemos una reducción que creo que es un tema importante, y plantearse que detrás de esto hay políticas públicas como el acceso de adolescentes a servicios de salud, a métodos anticonceptivos, a información, en general muchos programas nacionales que están favoreciendo justamente el acceso, pero reclivar también un cambio que observamos, que es casi un cambio generacional, un cambio epistemológico en la sociedad boliviana importante, y es, en estos años todos estos datos son muy consistentes con el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, y por lo tanto la necesidad de poder controlar su fecundidad para poder tener una participación más activa dentro del mercado laboral y en términos generales generar más ingresos. Entonces, vemos, y es consistente con la historia que observamos en este momento, las mujeres bolivianas son las mujeres que más participan en el mercado laboral. Más del 72% de las mujeres bolivianas participan activamente en el mercado laboral, lo cual es la cifra más alta que observamos en América Latina y el Caribe. No existe otro país donde haya más participación. Todavía hay desafíos de calidad, de tiempo, del tiempo al cual pueden dedicar, el tiempo que pueden trabajar en el mercado. Todavía hay mucha subocupación. Sin embargo, evidentemente vemos este cambio como un tema importante, sensible. Ahora, nuevamente las diferencias. En el embarazo adolescente, por ejemplo, la tasa específica de fecundidad adolescente en el grupo más pobre de la población es de 111 por 1000. Que es una cifra muy alta. En el grupo de ingresos más altos de la población, en el grupo que tiene mayor riqueza, es solo de 3 por 1000. Entonces, vemos una diferencia muy sustantiva, y si vemos con el tercer quintil, vemos igual que es de 47 y la de primero es de 111. Entonces, estas brechas son muy importantes de ver porque tienen implicaciones, primero en términos de, por ejemplo, el ciclo de reproducción de la pobreza. Nosotros hemos hecho varios estudios, y la tasa específica de fecundidad, o sea, el embarazo adolescente, es un factor muy importante para explicar la desigualdad y la pobreza en el país.
si vemos los ingresos a lo largo del curso de vida de las mujeres que decidieron postergar su fecundidad respecto a aquellas que fueron madres de adolescentes, la diferencia es de aproximadamente $60.000, es decir, 600.000 bolivianos gruesos es la diferencia que hay en el ingreso entre aquellas mujeres que decidieron postergar su fecundidad respecto a las que no, porque tienen más educación normalmente, pueden entrar y decidir mejor en el mercado laboral, tienen menos cargas de trabajo, pueden dedicarle más horas, y a lo largo de su vida eso va a tener una gran implicación en términos de bienestar para ellas y sus familias. Entonces, este tema de la desigualdad en el embarazo adolescente, sea por quintil de ingresos, sea por espacio geográfico, por nivel educativo, perpetúa ciertas desigualdades. Entonces, si bien es buena noticia que venga bajando, todavía tenemos que trabajar en cerrar estas desigualdades. Sí, le escucho. Por supuesto. Y es que esto nos va a servir muchísimo, como ustedes bien lo decían, para transformar, ¿verdad?, nuestro mundo y acercarnos a esa agenda del 2030 con un desarrollo sostenible. Pero también le pido, ya para cerrar la entrevista y muy brevemente, nos vamos acercando también con estos indicadores, con estos datos, a una realidad que, por ejemplo, en su momento ha enfrentado Europa. Esa negativa, por ejemplo, a ser madres de las mujeres, generando algunos problemas en la densidad también poblacional. ¿Nos vamos acercando a vivir ese fenómeno también en Bolivia? Mire, en general el fenómeno del envejecimiento, me imagino al cual usted se refiere, es un fenómeno global y es un fenómeno que tiene dos aristas. Primero hay un incremento fantástico de la expectativa de vida. O sea, si nosotros pensamos en que nuestros tatarabuelos vivían en promedio 35, 40 años, y hoy observamos, ¿no es cierto?, esperanzas de vida que están por encima de los 80 años y en algunos países incluso más altas, vemos un cambio muy sustantivo y el prolongar la vida hace que efectivamente haya más supervivencia de personas adultas mayores y haya más tiempo en el cual la sociedad tiene que sostener justamente a estas personas que contribuyeron en su momento mucho. Entonces, en general, el proceso de envejecimiento tiene esta arista. Y también por otro lado tenemos el proceso en el cual tenemos una población que ya no es tan abundante en términos de niños, pero hay que verlo como una forma positiva. O sea, si pensamos, ¿no es cierto?, los países que han tenido rápido desarrollo, por ejemplo, en el sudeste asiático, si pensamos en los mismos países europeos en su momento, se aprovechó lo que se llama el bono demográfico y Bolivia está en ese momento, es decir, un momento donde hay menos personas dependientes de las edades infantiles, no tenemos muchas personas envejecidas, tenemos una gran población que está creciendo de personas en edades de trabajar y eso permite que haya un gran crecimiento de la fuerza laboral y por lo tanto tengamos muchas personas independientes con capacidad de generar ingresos que pueden ayudar a capitalizar el país. Esa es la etapa demográfica que va a vivir Bolivia en los próximos 30, 40, 50 años. Entonces, muy lejos de estar en un problema inmediato, estamos más bien en la mejor ventana de oportunidades desde el punto de vista demográfico que va a tener el país, de aprovechar este descenso en la fecundidad y el hecho de que tenemos menos niños demandando recursos para poder aprovechar más los recursos productivos que estamos generando por esta gran población joven en edad de trabajar, que va a permitir capitalizarnos para el proceso de envejecimiento que evidentemente va a llegar, pero que va a estar aquí en el país en los próximos 60 años, a partir de los 60 años. No es un tema que va a ocurrir inmediatamente, incluso si la fecundidad siguiese bajando de una forma sustantiva en el corto plazo. Este no es de ninguna forma un problema inmediato y al contrario, una oportunidad que debemos, ¿no es cierto?, abrazar y diseñar políticas específicas para aprovecharlo. Señor Salazar, quiero agradecerle por este tiempo dedicado a Cartas sobre la Mesa, porque realmente es un tema fundamental que además se ha realizado con mucha seriedad dentro de un marco técnico bastante creíble y sustentado por la cantidad de hogares que se han visitado en ese tema. Gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad, Paola. Una buena noche. Saludos a todos y todos. Pablo Salazar, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Bolivia, con quien conversamos de ese gran trabajo que se ha realizado en los últimos meses que va a ayudar a rediseñar esas políticas públicas de Estado.